Dios les bendiga. En esta mañana yo quiero llevarlos al libro de Daniel capítulo 6 y vamos a meditar bajo el tema Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Daniel constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no pudieron hallar nada, ningún asunto alguno o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos nada en contra de Daniel, no hallamos ocasión alguna para acusarle. Si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, entonces en estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía siempre. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, diciendo: verdad es. Entonces él le dice: conforme a la ley de Media y de Persia, el cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces respondieron y dijeron delante del rey. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y le echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien
tú continuamente le sirves, Él te libre. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su sello y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no le he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al foso al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será de más destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de sus leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persia. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. En este día nosotros, al leer este libro, nos damos cuenta de que en medio de las circunstancias, cualquiera que sea la que tú y yo tengamos, Dios está ahí para librarnos. Si tú eres una persona que constantemente depende de Dios, le pides a Dios para que tu vida sea guardada y protegida por su dulce misericordia, solo confía y espera en Él. Siempre habrá repetición de palabras. Hay cosas que Dios no nos las concede, pero Él sabe por qué. Y hay cosas que Él sí las concede. Y no es porque Él no escuche nuestras oraciones, nuestras peticiones, pero Él es un Rey soberano y Él, conforme a su bendita voluntad, Él nos guarda, Él nos protege, nos alienta, nos envía sus provisiones, nos envía su protección. Y si no tenemos nada de qué avergonzarnos ante Dios, pues Él hará conforme su voluntad. Y así como a Daniel lo libró en el foso de los leones, así puede librarte a ti y a mí de cualquier peligro. Fíjese que
Usted sabe que en todo lugar hay gente envidiosa, egoísta, calumniadora, que les encanta la contienda y no duermen en paz hasta que destruyen a una persona con difamaciones. Ellos quieren que todo el mundo sienta el odio, el rencor, la envidia que ellos tienen y tratan de dañarle. Aquí en este lugar, en el reinado de Darío, habían personas que Darío había constituido sobre el reino con 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos habían 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Él era un hombre muy importante en el reinado de David, en el reinado de Darío, perdón. Y estos sátrapas tenían que estarle rindiendo cuentas a Daniel de todo lo que pasara, de algún peligro que tuviera el rey. Él tenía que estarle participando a Daniel. Y como Daniel mismo era superior ante sátrapas y gobernadores, porque este era de un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, pero no pudieron hallarle una falla, no pudieron encontrar nada o ninguna ocasión de hacer que era una falta que él cometía, porque él era fiel y ningún vicio siquiera había hallado en él. Desde el inicio de este libro de Daniel se nos enseña de que él no participaba nada, ni de costumbres, ni de nada de aquello del reino de Darío. Imagínense que empezó a demostrar el cuidado personal de él, no comiendo de los banquetes del rey. Él prefería comer frutas, verduras y agua, por decirlo así, pero él no bebió vino, no comió nada de los manjares que el rey le daba. Y no había ni siquiera en él la más mínima tentación de caer en comer aquello que ellos no acostumbraban. Y este libro de Daniel tiene mucha enseñanza que poquito a poco vamos a ir tocando temas de él, en los cuales son muy importantes y en los que los podemos dar cuenta de que así como Daniel, que el rey lo había puesto en un puesto muy importante porque él era de un espíritu superior a ellos, un hombre dinámico, un hombre leal, un hombre fiel a Dios, un hombre que tenía su costumbre de orar 3 veces al día ante el rey, ante Dios, y él no le hacía daño a nadie. En sus oraciones podía ir el rey, iba a su gente, rogando a Dios porque guardase el reinado de Darío, que guardase la nación de Persia y de los medios, porque en las oraciones tiene uno que orar por los lugares que le rodean y por el lugar donde vive y por todo lo que rodea. Y ellos no hallaban de qué manera acusar a Daniel ante el rey. Y un día hicieron un complot. Manipularon al rey para decirle que firmara un edicto en el cual el que hiciera una falla en contra del rey o que estuviera haciendo oraciones, peticiones a un Dios con letra minúscula, iba a ser castigado y que fuera lanzado al foso de los leones. Pues el rey lo vio bien de castigar, ¿verdad? Pero él nunca se imaginó que a quien ellos tenían en mente era a Daniel. Entonces, cuando ellos hicieron que el rey firmara todo aquello, ellos se alegraron porque ellos han de haber dicho, esta es la ocasión en que nosotros vamos a quitar a Daniel de nuestro camino. Y así fue. De ahí llegaron, como todo chismoso, ante la presencia del rey para decirle
de que Daniel no acataba, que no estaba obedeciendo aquel edicto que él había dado, y en otras palabras que merecía ser castigado. Y al rey le dolió, pero como había firmado una ley que no se podía abrogar porque era la ley de los persias y de los medios, entonces con tristeza en su corazón fue llevado al foso de los leones. Pero mire las palabras que el rey le dijo a él cuando lo llevaban. Y le dice, entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y que lo echaran en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú comúnmente, el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traído, ¿verdad? Mandó a traer una piedra y fue puesta en la puerta del foso, el cual el rey selló, ¿verdad? Con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Pero mire lo que pasó. Vino el rey, se fue a palacio y se acostó. No hubo ayuno, no sonaron instrumentos de música, nada fue traído ante él y se le fue el sueño. Él no pudo dormir, él estaba muy triste porque él amaba mucho a Daniel. Él lo amaba porque él sabía desde el inicio todo lo que Dios había hecho y que a través de él había sido discernido un sueño que él tenía y que ni los mejores, los magos ni nada de todos aquellos que tenían el don de ciencia podían discernirle, pero él tenía el privilegio de poder discernir los sueños del rey y él estaba muy agradecido al rey. Entonces, como a él se le quitó el sueño, el rey se levantó al siguiente día muy temprano, muy de mañana, y fue rápido, apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, mire que él estaba como aquel que dice, si el Dios que sirve, Daniel, es un Dios vivo que escucha y salva, pues tengo la fe de encontrarlo vivo y si no, pues la tristeza me invadirá. Eso no lo dice en la Biblia, pero él estaba muy triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha librado de los leones. Y viene Daniel, ¿y qué le dijo? Oh rey, vive para siempre. Cuando el rey escuchó aquello, se alegró en su corazón y le dice, mi Dios envió su ángel, el cual le cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él he sido hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró de una gran manera, ¿verdad? Y a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y en ninguna lesión había en su cuerpo, ni siquiera había luchado con los leones, porque Daniel había confiado en Dios. ¿Estás confiando en Dios? Estamos viviendo en el tiempo actual, un año electivo. Estamos viviendo unos conflictos humanos tremendamente fuertes. Pero ¿estás tú confiando en Dios que Dios nos va a librar de esta batalla? Que Dios va a controlar la guerra humana, esa guerra mental que hay en el ser humano de querer derramar más sangre de la que se ha derramado. El Señor tomará control de las mentes y de corazones que maquinan sobre la maldad para hacerle daño al país más del que le han hecho. Y el Dios grande, el Rey de Daniel, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de Daniel, tomará control hasta el final de todo lo que el hombre cree que va a suceder, pero Dios tomará control como tomó control de los leones, que les tapó su boca, mandó un ángel a tapar su boca para que no le hiciesen daño a Daniel. ¿Quieres tú creer en ese Dios de Daniel? ¿Quieres tú creer en el Dios que todo lo puede? ¿Quieres tú creer en ese Dios Rey soberano, misericordioso, bondadoso y también paciente? ¿Quieres tú aprender
la lección que para Dios no hay nada imposible. Ya no te dejes convencer por las habladurías de la gente. Tú que eres cristiano, sé una persona pacifista, una persona que en vez de meterle leño al fuego, trate de controlar el corazón de las personas para que tengan paz y aprendamos a confiar en Dios, que toda la pleitesía que hay en nuestro país, Dios va a controlarlo y que Dios va a dar sabiduría para que el ser humano haga lo correcto delante de Dios primeramente y delante de la nación. Allá andan muchos rumores de todas las desgracias que van a suceder. Han sucedido miles de desgracias en nuestra nación y nadie dijo nada. Y ahorita están como atemorizando al país, metiéndole de que va a suceder esto y lo otro y todo, pero Dios tiene la última palabra y es Dios el que va a tomar control de todo. Cerrará y bloqueará la mente de los malos y hará justicia. No soy profeta ni estoy profetizando nada, pero sí creo en ese Dios de Daniel, que así como mandó un ángel a cerrarle la boca a los leones para que no le hiciesen daño alguno, y el rey lo confirmó viendo de que ni siquiera él había luchado con los leones porque Dios les había mandado a tapar la boca y no le hicieron ningún daño. Y él por eso cuando lo llevaron a Daniel al foso de los leones le dijo que el Dios a quien tú continuamente sirves te librará, le dice. Y Daniel estaba seguro que él era ya inocente ante los ojos de Dios y ante los ojos del rey, porque él solamente le daba el primer lugar a Dios y respetaba la autoridad como rey. ¿Estás tú respetando y confiando en Dios y respetando la ley, respetando las autoridades? Yo le voy a decir, a veces eso se oye como muy complejo, tener que respetar una autoridad que está haciendo las cosas mal. Pero te has puesto a pensar que Dios ha permitido que tengamos un verdugo en nuestra nación porque quiere despertarnos como iglesia. Cuando digo despertarnos como iglesia, es que nos volvamos a Jehová y que no estemos viviendo acomodadamente en el Evangelio de Cristo. Sal de tu comodidad, deja ya la glotonería, deja ya de dormir, deja ya las cosas del mundo y apóyate en Jehová, que Él nos librará. Tú que tenías un llamado de pastor allí entre comillas y decidiste meterte en la política, en los negocios de este mundo y abandonaste el altar de Dios y te has corrompido, te has metido en medio de todos aquellos que le hacen daño a una nación completa, a familias completas, que no les ha importado hacerle daño y han oprimido al pueblo. La palabra de Dios dice que cuando los justos nos gobiernan, hay alegría, pero cuando los injustos nos gobiernan, hay luto y tristeza. Y eso es lo que hemos tenido en nuestra nación. ¿Quieres tú seguir haciendo lo malo y que Dios mande los juicios sobre tu vida, sobre tu familia? Mira lo que le pasó a aquellos que hicieron que confirmara y firmara el rey un edicto en contra de a la persona que ellos querían darse el gusto de verlo destruido. Mira lo que hizo. Dio la orden el rey en el versículo 24. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso, y los leones ya los habían alcanzado y quebraron sus huesos, se apoderaron de ellos. Entonces el rey David escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y también ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será de más destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales,
maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del pozo de los leones. Y este Daniel, que habla acá en la Biblia, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el Persia. ¿Quieres tú ver una nueva nación? ¿Quieres tú ver que todo lo que ha pasado quedará en la historia y que hay un nuevo amanecer que por fin le alumbra la luz de Cristo a esta nación? Vuélvete a Jehová, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Oh pueblo cristiano, pueblo que cree en las maravillas del Rey que vive por siempre, el Rey que quiere hacer lo mejor en nuestra vida, pero tú no se lo permites. Ese Rey que perdura por siempre, el que nos libre, el que nos salva, el que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que libró a Daniel del poder de los leones. ¿Quieres tú ver la prosperidad de la nación? Ya deja de pensar de una manera egoísta. No te inclines a otros dioses, como el Dios del dinero, al Dios de la ambición, al Dios de la hipocresía. No te inclines, no seas amigo de este mundo cruel, de este mundo donde los malos han maquinado de día y de noche para destruir y hacer daño. ¿Es que acaso no hay conciencia en ti? ¿Es que acaso tu corazón no es de carne sino de piedra? ¿Es que acaso tú no crees que un día los juicios de Dios llegarán a ti y serán destruidas tus generaciones? La palabra de Dios habla de destrucciones de generación a generación y habla de bendiciones de generaciones hasta miles de generaciones. ¿Quieres tú dejar un legado a tu familia? ¿Un legado bueno? Vuélvete a Jehová. Tú que eras alguien que servías en la obra del Señor, escudriñate. ¿Por qué llegaste hasta allí? ¿Por qué quisiste ser alguien como un pastor, un siervo de Dios en una congregación? Sería porque desde ahí ya estaban tus ambiciones en ti y pensaste que llegando a ser un pastor ibas a tener mucho dinero, como lo han logrado muchos pastores que se han vuelto mercantilistas en las congregaciones y que han llegado a tener los mejores carros y las mejores casas, mientras que los siervos que sirven en la congregación andan en kaites, andan a pie, ni siquiera una bicicleta pueden tener, y ellos andan en los mejores carros y ni siquiera son dignos de prestar sus carros para ir a traer a esa gente que vienen desde lejos. Fíjese que hay lugares, que hay personas que caminan hasta 2 horas para llegar a sus congregaciones, pero aman tanto a Dios que ellos lo hacen con felicidad, caminar esas 2 horas, y Dios los mantiene sanos, porque el ejercicio es bueno, ¿sabía usted? Ellos caminan 2 horas hacia arriba una montaña y 2 horas hacia abajo para caer al pueblo donde está aquella iglesita, esperando a aquellos feligreses a la congregación para adorar al Dios que vive y permanece para siempre. Ellos no tienen una iglesia de lujo, con aire acondicionado, sillas Pullman, quizás hasta parados van ellos, o cada quien lleva su banquito, su silla para sentarse, pero ellos son felices sirviendo a Dios con corazón sincero y humildes. Como deseáramos que todas las personas fuéramos humildes ante la presencia de Dios y amándonos y ser personas que tenemos un corazón sensible al dolor humano, al dolor ajeno, no importando tu nivel académico, tu posición social, pero que tú estás entre los pobres y tú no resplandeces como un millonario, como una persona de una posición más alta, porque tú estás en medio de los pobres, como lo hacía Jesús, que comía con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, que comía con los humildes. Y él estaba allí siendo un Dios, un hijo de un Dios, estaba en medio de toda aquella incertidumbre, todo aquello que era inmundo para el ser humano. ¿Por qué tú no dejas el orgullo? ¿Por qué tú no dejas y dices, sí, cuando yo me muero todo eso va a quedar allí? Fíjese que hay personas que han dejado sus posiciones económicas, sus propiedades, y les ha quedado
a los más vivos, a aquellos, algunos les ha quedado al Estado, se han apoderado de todo, porque ellos tenían todo y cuando murieron no dejaron arreglado nada y no dejaron heredar a sus hijos porque no firmaron un testamento y decirle esto se le queda a Julano y esto a Sutano, sino que mejor se perdió todo aquello. ¿Cree usted que vale la pena atesorar en este mundo y dejar de comer bien y dormir bien por vivir en la miseria solo porque sus propiedades era el lujo suyo de saber de que era un dueño de, era un terrateniente o un casateniente que tenía muchas casas y muchas propiedades y a la hora de su muerte no se llevó ninguna y ni siquiera le dejó nada a su familia porque lo que le dejó fueron deudas? Usted no hizo nada por su familia, usted no hizo nada y un conocedor de la palabra de Dios se volvió tan egoísta que su familia vivían en la miseria y usted tenía todo y no pudo compartir con ellos. Y estamos hablándole a un pueblo que dice que conoce de Dios. Estamos hablándole a gente que han conocido la palabra de Dios y lo que han hecho es estropear a la familia. Le han hecho mucho daño. Ojo, los juicios de Dios son fieles. Así como Él es fiel en misericordia y grande y poderoso y es lento para la ira y grande en misericordia, también horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Solo váyase al pasado cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la maldad que había subido hasta lo más alto de los cielos y el Señor ya estaba hastiado de tanta maldad, tanto sodomismo, todo desorden que había allí. Cuando los tiempos de Noé igual, y así será la venida del Señor como los tiempos de Noé, pero dice que la tierra ya no será destruida con agua, será destruida con fuego y azufre. Ojo, si usted lee o usted escucha las noticias, algunas noticias son reales, otras son alarmistas, pero quiero decirles en este día que el Señor ya muy pronto vendrá, ya casi se va a presentar todo lo que está en la Biblia. Todo lo que la Biblia dice. Estamos viendo que la ciencia está creciendo, está aumentando. La ciencia está llegando bastante adelante. Yo quiero llevarlo ya para casi concluir el tiempo del fin ahí mismo en Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo en angustia, cual nunca fue dado desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, y eso lo está diciendo Daniel, mas no entendí. Y dije: Señor, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado él
continuo sacrificio para la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás y la levantarás para recibir la heredad el fin de los días. Fue una profecía dada por Dios a Daniel, pero aquí hay cosas que nosotros tenemos que ver. Aquí hay palabra directamente para el pueblo de Israel, pero también hay palabras que podríamos también nosotros ver de ella algo. Dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán que despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos dice que resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que están los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermano, mucha gente ya está durmiendo en el Señor, y ellos serán levantados de allí del polvo donde fueron dejados. Allá en otro lugar dice que a unos mares van a tener que regresar sus cuerpos, aquellos que se perdieron y no fueron encontrados. La misma tierra va a entregar sus muertos. Todo vendrá en el tiempo que el Señor lo tiene establecido. Y ahorita estamos hablando para este tiempo que estamos ahorita actualmente, que la mano de Dios no se ha detenido. La mano de Dios está para protegernos y guardarnos. Y solo les dejo un momento de reflexión. Vuélvete a Jehová mientras pueda ser hallado. Entre tanto, Él está cercano a ti. Vuélvete a Él. Tú que eras pastor y te metiste en líos, en negocios de este mundo, vuélvete a Jehová. Si un día conociste la palabra de verdad, vuélvete a ella. Sujétate a la palabra, sujétate y haz lo que Dios quiere que hagas. Pero ya no te enredes en los negocios con los impíos. No vivas con un corazón lleno de impiedad hacia los pobres, a los humildes, a los necesitados, porque de todo eso nada te vas a llevar. Todo eso quedará para que otros les sirvan. Que el Señor te haga reflexionar en este día y puedas entender y escudriñarte tú solo. Solamente tú te puedes juzgar. Solamente tú sabes si estás haciendo las cosas bien o mal, pero aquí está la palabra, que es el espejo de tu alma, el espejo de tu vida, el que te dice si estás bien o estás mal. Pero no acomodes la palabra a tu propia conveniencia, porque del Señor no te vas a escapar. El Señor te tiene señalado, ya te tiene marcado. O te arrepientes o tú mismo te condenas. Porque lo que tú hagas, lo que tú confieses con tu boca, eso será. Dice que todo lo que el necio confiese con su boca, eso será. Y el sabio, eso será. Así es que en este día yo les dejo esta palabra de reflexión y una palabra de ánimo para todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, pero que son temerosos de Dios, que no andan haciendo la maldad. El Señor nos librará de la voz, los librará como en la fosa de los leones libró a Daniel. No hay mal que dure 100 años y cuerpo lo resista. Pero solo tenemos que estar orando. Levantémonos como pueblo de Dios a orar para que Dios tome control de las mentes y que todo esto sea desenredado ya y que los malos se confundan y más bien entre ellos mismos se van a hacer daño. Así es que Dios nos ampare, nos guarde y nos veremos en el próximo día, en el cual les pido de por favor que compartan la palabra, que la lean, que la estudien, tomen una Biblia, estúdiela, no se deje engañar. Trate de buscar la sabiduría de Dios en las Sagradas Escrituras, que ahí tú encontrarás la sabiduría de lo alto. Que el Señor añada bendiciones a tu vida y que en este día sea un día de reflexión en el cual podamos mejorar nuestro estatus de vida. Dios me les bendiga en el nombre de Jesús.